Hola mi gente bonita, bienvenida a mi canal Reencuentro Mental y Vida Plena. Si eres papá o mamá y piensas que con gritos no se debe educar o eres de las personas que gritan sin querer a los hijos, quédate hasta el final de este video de qué manera educo sin gritar. A petición de algunos padres y madres les comparto una manera práctica siguiendo unas técnicas y pasos sencillos. Soy Leticia Nájera, de profesión psicóloga clínica y psicoterapeuta. A nadie le gusta realizar su trabajo a golpes de grito y presión. Es preferible trabajar en un ambiente en el que las críticas sean constructivas y en tono respetuoso. Y sobre todo cuando se trata de educar a tus hijos o a tus hijas. El aprendizaje tendrá mejores resultados sin gritos. Además, los gritos generan miedo y estrés. Y sí, a muchos padres y madres les cuesta trabajo controlar ese impulso que les invade cuando el niño o la niña no comprende la instrucción o no cumple un deber. Por tal motivo, te sugiero unos pasos sencillos que apuntan a la práctica en la educación de tu hija o tu hijo. Me dirijo a ti, papá y mamá, en la que la primera sugerencia para no gritarle a tu hijo es que no quieras hacerlo. Evidentemente, se debe de estar convencido de que en la educación los gritos no son necesarios y por consiguiente, estos consejos sí te servirán. Si tienes una marcada particularidad de que le gritas sin querer y deseas cambiar la forma de comunicarte con tus hijos, con tus hijas, entonces estos sencillos pasos te ayudarán. Es importante reconocer que si gritas demasiado, esto no te servirá para que escuchen tus hijos o tus hijas y querer poner fin a este problema, ya que lo único que conseguirás es bloquear esa comunicación más asertiva. Y empecemos con este paso. Debes de aprender a controlar tus emociones. Los gritos no son más que una reacción agitada del estado de ánimo en el que te encuentras. En este caso, estalla el enojo. Si destapas la caja de la furia, lo más normal es que salga a raudales mediante gritos y más gritos. Por eso, debes aprender a canalizar esa ira, ese enojo. ¿Cómo? Existen muchos métodos de relajación, de meditación, de respiración. Ejercita tus músculos con estiramientos, es un consejo. Te invito a que veas mi video de YouTube, Mejora tu bienestar emocional, en el que te sugiero una manera sencilla de identificar tus emociones y expresarlas de manera correcta. Además, debes de romper cadenas. ¿Cómo fuiste educado? ¿Y qué no te pareció cuando papá o mamá se dirigían a ti? Recuerda que a través de cada padre y madre existen otros padres y madres que recibieron una educación diferente y más o menos enérgica. No busques culpables ni disculpes tus gritos. Ejercita la paciencia. Sí, hay que practicar la paciencia. Tal vez pienses que es imposible, pero con determinación y control de las emociones lo conseguirás. Tienes a tus hijos o a tus hijas, te motivará a tener más paciencia cada día. Recuerda tu edad y la de tus hijos. No te pongas a su mismo nivel. Ellos son niños. Tú, su adulto de referencia. Los niños y las niñas hacen cosas propias de su edad y cometen errores. Tú estás ahí para guiarles y decirles cómo corregir esos errores. Y por supuesto, entre tus funciones está la de repetir a tus hijos, si es necesario, 100 veces las mismas cosas. ¿Cómo corregir errores? Planteamiento de normas y límites, no atemorizar o humillar, evita las comparaciones y una sugerencia, los regaños en privado. Debes de tener un lenguaje claro y correcto, el sermón no debe ser largo, las instrucciones deben ser objetivas y que obedezcan al estado de ánimo negativo en el que te encuentres. Y tener siempre presente, es mejor y preferible
fortalecer las conductas adecuadas que está castigar las inadecuadas. Los niños y niñas aprenden imitando conductas y siguiendo modelos. Además de las normas y límites, se necesitan buenos referentes conductuales a seguir. Así que si tú te expresas con gritos, ellos harán lo mismo. No permitas que tus problemas los paguen tus hijos. Es decir, procura no educar según en el estado de ánimo en que te encuentres. Muchas veces llegamos a casa después de tener un mal día en el trabajo y los que pagan son las personas menos indicadas, los hijos y las hijas. De pronto, una pequeña gota hace que se colme el vaso y estallas como una olla a presión. Antes de entrar a tu casa, tras un mal día en el trabajo, realiza algún ejercicio de relajación, de respiración. Dejaré unas técnicas en el apartado de mi canal para deshacerte de ese enojo, esa ira. Nunca pierdas el respeto por tus hijos. Si terminas gritando con insultos y humillaciones hacia tus hijos, perderás todo el respeto, ya que tú tampoco demuestras ningún respeto hacia ellos. Busca otras técnicas para que te obedezcan. Por ejemplo, la técnica del sándwich, que consiste en recordar a tu hijo algo que hace bien. Plantearle aquello que quieres que cambie porque consideras que no hace bien y terminas agradeciendo que vaya a intentarlo y a esforzarse. Además, fortalece su autoestima y habilidades sociales. Es decir, educación en positivo. Esta técnica no se basa en los castigos, sino en el poder de los elogios. Se consigue un cambio mediante una crítica constructiva y, por supuesto, que cambia el comportamiento del niño o de la niña. Antes de lanzar un mensaje negativo al niño, debe suavizar ese momento con un elogio y terminar un mensaje positivo. Son 3 puntos sencillos y fáciles, y lo he expuesto en escuela para padres o en sesiones psicológicas a madres o padres de familia. Y se los explico como si fueran las partes de un cuento. En la introducción demuestra o dilo con amor. En la narración debes plantear lo que deseas en el cambio de conducta de tu hijo o de tu hija. Y en el cierre o conclusión siempre terminas con un mensaje positivo. En el primer paso, o el primer punto, un elogio sincero antes de lanzar al niño la petición de un cambio de conducta, debes empezar por un elogio corto y sincero, que el niño pueda entender. Por ejemplo, ya sabes que te quiero mucho. Tienes unas cualidades maravillosas. Segundo punto, petición del cambio de conducta. Después del elogio, en ese momento debes plantear la necesidad de que cambie de conducta. Para ello, espera unos segundos desde que lanzaste el elogio y añade un pero. Ya sabes que te quiero mucho, pero a continuación hazle llegar tu deseo de qué quieres y necesitas para que cambie de conducta. Ya sabes que te quiero mucho, pero necesito que cambies y dejes de pegar a otros niños. Después de hacerle llegar tu petición, debes explicarle un porqué. Necesito que cambies y dejes de pegar a los otros niños porque cuando lo haces, les haces daño. Y a continuación le dices lo que necesitas que haga. Me gustaría que a partir de ahora dejes de hacer esto. Tercer punto, agradecimiento. Siempre hay que terminar con un mensaje positivo. Por eso, después de pedirle el cambio de conducta, debes terminar agradeciendo algo, utilizando para ello un aunque.
Aunque te agradecería mucho que siempre que te sientas furioso, me lo digas. Juntos sabremos de dónde viene ese enojo o furia o impulso de querer pegar. Les aseguro que con esta técnica positiva se reforzará la autoestima del niño o la niña. Se le da la importancia de vida a su persona, se le hace sentir importante, se le enseña a tomar decisiones y lo más importante, se le concede la responsabilidad de sus actos. Cuando se abre un canal de comunicación y se desarrolla la escucha activa, se da un paso a la interiorización. La interiorización es el aprendizaje que lo va haciendo suyo. Es ese mensaje que se le transfiere de papá o de madre a ellos, y de esa forma lo agrega a su mundo de conocimiento, ampliando con ello la percepción de la realidad. Es decir, la interiorización es lo opuesto a la imposición. Por ejemplo, los padres o las madres no siempre van a estar presentes para decirles lo que está bien o lo que está mal, para recomendarles cuáles reglas de comportamiento deben seguir y asegurar que se cumplan. Por tal motivo, los niños y las niñas se deben involucrar con las guías del buen juicio y reglas ya comprendidas y bien estipuladas para que tengan su propio criterio y conciencia de recordar lo que está bien o lo que está mal. Con la interiorización, la disciplina es primer paso al aprendizaje de normas y de aquí pasa a la autodisciplina, que es cuando se empieza a obtener la obediencia de los niños y las niñas. Aprende a pedir disculpas. Una buena forma de enseñar a tus hijos a pedir disculpas es pidiéndoselos de una manera sincera. Si en algún momento te pasaste y no controlaste ese enojo, acércate a tu hijo, acércate a tu hija y pide disculpas. Claro que lo entenderán, te disculparán y al mismo tiempo estarán aprendiendo. En ocasiones como padres hemos cometido errores, un regaño injustificado, etc. Otro punto es, pacta con tu pareja este tipo de educación. Si tú consigues eliminar los gritos, pero tu pareja continúa con ellos, habrás arreglado el problema a medias. Por ejemplo, las órdenes cruzadas, ve y dile a tu madre o dile a tu padre, termina en grito y en enojo y los niños se confunden. La razón por la que no debes de gritar a los niños es bien importante. Cuando los niños solo obedecen a la señal de un grito, aprenden que deben obedecer cuando la persona que les manda está realmente enfadada. A la larga, los gritos incluso perderán efecto. Y no, los hijos no deben obedecer porque sus padres estén enojados. De ser así, cuando crezcan, buscarán constantemente un modelo autoritario. Estás enseñando a tus hijos que la única forma de gestionar el enfado es el grito. ¿Qué harán ellos? Lo mismo. No conseguirán controlar su enojo de ninguna otra forma. Será un círculo vicioso. Él se enfada y su enojo termina en berrinche porque no sabe canalizar o expresar su enojo de una forma positiva y tú a su vez te enfadas ante su berrinche y acabas gritándole. Los gritos generan miedo. Si quieres que tu hijo obedezca cuando le gritas, tal vez lo conseguirás pero lo hará por miedo y no porque lo que le mandes a hacer tenga un beneficio para él. Aprenderá que en la vida se aprende a través del miedo. Tú te piensas que los gritos te otorgan autoridad y en realidad solo hacen que tu hijo se vaya alejando de ti lentamente. Los gritos son violencia, violencia verbal. ¿Quién quiere de verdad a una persona violenta a su lado? Y sí, los gritos son un arma de destrucción fuerte de la autoestima. Tu hijo, tu hija terminará obedeciendo por miedo, pensando que no confías en él o en ella y que todo lo hace mal. Su autoestima irá disminuyendo con el tiempo y cuando crezca puede pasar dos cosas. Que utilice las mismas herramientas que tú le enseñaste de pequeño con todos los demás y se convierta en alguien autoritario y agresivo. O bien, que se hunda y se encierre bajo el caparazón del miedo y se convierte en un adulto aprensivo, temeroso y lleno de emociones complicadas. La tarea de ser padre o madre no es fácil. Sin embargo, se puede intentar tener una mejor comunicación siguiendo algunos principios que se pueden poner en práctica a diario. Por ejemplo,
No te empeñes en luchas de poder, en enfrentamiento de los que es probable que nadie salga victorioso y pueden generar resentimiento y rebeldía. ¿Cómo resolver, por ejemplo, qué debo hacer yo si no haces lo que te he pedido? Si no haces esto por mí, ¿qué te gustaría que yo no hiciera por ti? ¿Qué esperas conseguir peleándote conmigo? Proporciona a tu hijo o a tu hija más de una opción a elegir. Generalmente los niños y las niñas obedecen, mientras que no sea un disparate, al cómo se lo piden, dónde o cuándo. Hay que aprender a controlar la necesidad de controlar. Otro punto es cómo alabar y criticar a los niños, a las niñas. Diga cosas agradables a sus hijos de vez en cuando, sobre todo si no se lo esperan. La alabanza es un juicio positivo. La crítica es un juicio negativo. Hay que tener mucho cuidado. No juzgues y no serás juzgado. La crítica descalificadora puede ir minando día a día la autoestima de tu hijo, de tu hija, e ir construyendo un concepto de sí mismo negativo. Por ejemplo, criticar a tu hijo haciendo comparaciones negativas de un hijo a otro, regañándole justamente. Enseñar a los niños y a las niñas a hacer las cosas por sí mismo. Es decir, no hagas las cosas por tus hijos, que ellos sean capaces de hacer por sí mismos, a menos que percibas peligro. Los niños, por ejemplo, tienen que aprender a ser responsables y constantes desde pequeños, poco a poco, según su edad. Es una tarea de los padres del día a día que tienen que iniciarse desde bien temprano. Hay que enseñar a los niños a desarrollar sus capacidades y sus habilidades creativas y sus habilidades sociales. Papá y mamá que no permiten descubrir el nivel de habilidad que posee un niño o una niña de cualquier etapa, el resultado será hacerlos sentir incompetentes, que dudan de sus aptitudes, lo cual los lleva a dudar de su propia capacidad, afectando su autoestima. Espero pongas en práctica estos sencillos pasos y te ayude en la comunicación con tus hijos o con tus hijas. Seguiré exponiendo en otros videos temas del manual que elaboré para cursos taller dirigido a padres y madres de familia. Te invito, compartas este video y me sigas en mis redes sociales. Gracias, nos vemos en el próximo video.